Buenas, nosotros somos el equipo 6 y dentro de la unidad 4, que lleva por nombre Líderes Empresariales, los nuevos gerentes del siglo XXI, nosotros les vamos a presentar la entrevista realizada a Elae Enrique Rustrián Portilla, que es un líder estratégico aquí en la empresa Transportes Bueno y en la empresa transportadora y distribuidora Isabel. Bueno, antes que nada, buen día, licenciado. Gracias por abrirme pues un espacio en su apretada agenda. Gracias. Esta entrevista solo es con el fin de conocer las actividades que realiza un gerente general. Para empezar, me gustaría saber de su formación académica. Muy bien, mira, yo estudié aquí en Córdoba, en el Colegio Cervantes, después estudié en la SBAU, mi secundaria y preparatoria, y después me fui a México, al Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Allí estudié la carrera de licenciado en Administración y después hice un diplomado en Finanzas y otro diplomado en Gestión de Negocios. Bueno, me gustaría saber también por qué se inclinó por esta carrera. Mira, yo desde joven tenía mucha inquietud de ser emprendedor, de buscar ser líder de mucha gente, me gustaba mucho eso, y en el perfil que me dieron en orientación vocacional en el último año de mi preparatoria, me confirmaron que mi carrera debía ser una carrera económico-administrativa, se llamaba en aquella época, y yo me decidí entonces por la carrera de Administración de Empresas. Claro. También me gustaría saber qué tiempo lleva desempeñando su profesión. Mira, yo empecé desde que estudiaba la carrera, empecé a hacer prácticas profesionales en una empresa que entonces se llamaba Shulton de México y producía una serie de productos de belleza como All Spice y todo eso. Y de esa empresa me invitaron a manejar el aspecto de promociones y de publicidad. Sí. Y así empezaron a organizar torneos deportivos. Y tenía yo 19 años y ya empezaba a coordinar la parte administrativa de torneos deportivos de tenis. Desde muy joven, pues. Desde muy joven. Y después me vine a Córdoba y llegué a esta empresa y aquí tengo ya casi 45 años en esta empresa. Una trayectoria bastante larga. Así es. Bueno, igual me gustaría saber qué ha hecho para motivar a lo largo de este tiempo a los miembros de su trabajo. Mira, yo creo que hay aspectos que son fundamentales. La primera es crear un ambiente de trabajo grato para la gente. El respeto es muy importante, respeto a las personas. Y después cumplir las expectativas, el trato igualitario, el buen trato. Yo creo que eso es fundamental. Tener confianza en la gente y que tengan muy claros los objetivos de la empresa y que tengan muy claros cuáles son el rol que ellos tienen en la empresa y la responsabilidad que tienen en la empresa, lo que la empresa espera de ellos, y a la vez cumplir con todo lo que uno promete. Eso es fundamental. Sí, claro. Me gustaría también saber, en el desarrollo de su actividad como gerente, ¿cómo prioriza sus tareas? Mira, es muy buena pregunta porque también la parte fundamental de una empresa es saber bien cuál es el objetivo de la empresa. Claro. Entonces, las prioridades son, ¿qué es lo más importante por ejemplo, para Transportadora Isabel? Lo más importante para Transportadora Isabel es que las unidades estén trabajando, estén circulando, tengan trabajo. De allí se genera todo lo demás. Si una empresa puede ser ordenada, organizada, tener buen personal, pero si no tiene trabajo, no hay recursos para poder operar. Entonces, lo primero y mi prioridad es generar los recursos para que la empresa tenga ingresos, y ya después vienen las siguientes partes que también son importantes. Cuidar los ingresos, que el gasto sea el adecuado, darle buen mantenimiento a las unidades y cumplir con todas las expectativas de nuestro personal, pagar impuestos adecuadamente, cumplir con las normas legales. Pero en orden de prioridades, yo siento que la parte comercial, la parte de ventas de una empresa es fundamental. Claro que sí. Igual, ¿qué estrategias pone usted en práctica
para mantener la calma cuando un proyecto no va según lo previsto? Bueno, lo primero es no caer en pánico, lo Sí. primero es tener mucha calma, revisar y analizar antes de tomar cualquier decisión, antes de recomponer algo, hay que volver a revisar y analizar qué fue lo que pasó, qué fue lo que no funcionó y ver la manera de si es corregible o no. Y si no lo es, pues también a tiempo saber reconocer que no era lo adecuado y hacer un cambio o hacer una cancelación de un proyecto. Pero siempre lo importante es no perder la calma. Lo peor que puede pasar en una empresa es el que la gente se altere, el que haya conflictos fuertes. Todo se entiende con la comunicación. La comunicación es fundamental. También me gustaría saber cuál ha sido la tarea más difícil a la que se ha enfrentado en tiempo reciente. Mira, yo creo que la tarea más difícil para esta empresa es la inseguridad. Claro. Cuando nosotros somos víctimas del delito, es algo muy terrible. En primer lugar, porque nos afecta a nuestra gente, que es nuestros compañeros, nuestros trabajadores, y luego porque la impotencia de no poder resolverlo, y luego la impunidad que existe en nuestro país, donde sabes que no pasó nada, o sea, te afectaron y al final al día siguiente volvieron a afectar a otro y tienes el riesgo de que te vuelva a pasar a ti porque no hay impunidad. Entonces yo creo que la inseguridad es un aspecto que a mí me parece que es de grave riesgo. El otro son los accidentes. También un accidente también es un efecto similar que sientes que no está en tus manos. Entonces todo aquello que no puedes tú cambiar, que no está en tus manos cambiar, siempre va a ser para mí un aspecto que es de alto riesgo y que me causa realmente pues intranquilidad y preocupación, ¿no? Claro que sí. Me gustaría también saber cómo trabaja con las personas cuyas ideas a veces difieren de la de usted en el ambiente, pues. Eso es muy, muy importante, Sí. mira, y no es fácil. Sin embargo, la comunicación es fundamental, el saber escuchar. Eso es muy importante. Yo siempre he sido de la idea de que hay que saber escuchar y respetar las ideas. Sí. No es fácil, pero afortunadamente en las empresas, como nuestra empresa, yo siento que así debe ser, Sí. tenemos que respetar las ideologías políticas y religiosas. Lo importante es, como te decía antes, el rol de cada persona. Si una persona es tu contador, él se va a dedicar exactamente a las actividades que requieren el llevar bien la contabilidad, el determinar los impuestos, el hacer las declaraciones, el pagar. Y si su religión no es respetable y su vida privada no es respetable, Claro que sí. si su idea política es diferente, también lo es. Y nunca debe uno revolver en una empresa esas cosas. Siempre tiene que haber un respeto total. Lo que cuenta para la empresa es la responsabilidad, la capacidad de trabajo, el talento y la eficiencia. Eso es la honestidad, la lealtad. Esos son los factores que inciden en el trabajo. Los demás son externos y en la medida en que una empresa respete más la vida privada de las personas, incluso sus tendencias sexuales, el estatus de su matrimonio, en fin, todo eso también es de total respeto y así debe ser. Claro que sí. También me podría comentar, en su punto de vista, cómo está impactando en esta época la tecnología en la administración de las empresas. Es fundamental. Mira, las empresas que no entiendan que el devenir tecnológico cada vez es más contundente, pues van a quedarse rezagadas, ¿no? Sí. En el pasado han desaparecido empresas que eran inmensamente fuertes, como Kodak, por ejemplo, porque no entendió que ya iba a haber un momento que ya no iba a haber cámaras, ni rollos de películas, ni se iban a revelar. Sí. No lo supo hacer y desapareció. Entonces hoy tenemos que ir pensando, ya estamos inmersos en la etapa de la inteligencia artificial, que es algo que tenemos que contemplar ya en todo el entorno de las empresas para ver cómo lo vamos a incorporar, aprovecharlo, a competir con él, porque si los competidores usan para mejorar sus procesos, mejorar sus servicios, pues tenemos que hacerlo también nosotros. Claro. Hoy, en el caso del transporte, ya estamos hablando de camiones que van a generarse a través de energía eléctrica o de energías alternas,
y también en el futuro puede haber, y ya están en proceso de prueba y algunos operando camiones autónomos sin operador. Entonces, toda esa tecnología la tenemos que ir analizando, incorporando, porque si no, queda rezagada la empresa y corre el riesgo de, al quedarse rezagada, dejarse competitiva, claro, incluso desaparecer, ¿no? Es importantísima la tecnología. Claro que sí. Igual me podría comentar sobre sus habilidades de su puesto. Dicen que no debo decirlo, pero yo, claro, yo siento que una de las mías es el saber negociar. Yo desde que estudiaba me llamó mucho la atención la palabra negociar, claro, y que todo es negociación en la vida. Negocias con los hijos, con la esposa, con los hermanos, con los amigos y las empresas. Todo hay que saber negociar. Y la palabra negociar es demasiado amplia, no es un intercambio de dinero ni nada. Es un respeto, es un ceder, es un saber llegar a un punto medio para todo. Una de las gentes que admiré fue Winston Churchill, que con negociaciones pudo parar una guerra mundial, claro, yendo a ver a cada uno de los actores y entendiendo dónde estaba el punto medio donde había que llegar para evitar un conflicto armado. Y he leído mucho sobre él y me gusta aplicarlo. Yo siempre, cualquier problema, cualquier conflicto, pienso cómo negociarlo y cómo saber ceder y cómo saber también avanzar y llegar a un justo medio. Entonces yo siento que la clave y una de las cosas que yo he desarrollado mucho es que soy un negociador. Claro que sí. Y bueno, ya yendo un poquito más, me gustaría también saber cuáles han sido sus logros más importantes en su trayectoria. Mira, yo siento que de los logros que he tenido la responsabilidad de ser presidente de un consejo coordinador empresarial de la región de Orizaba, Córdoba, y que trabajé mucho por lo de la caseta de Fortín, claro, y logré conseguir el 50% de descuento para los residentes. Luego, después, como presidente del consejo, también conseguí que el libramiento que va de Apatlán hasta la central de Abastos, en la época del gobernador Chirinos, después de muchos viajes a Jalapa, nos lo autorizaron y lo conseguimos. Fui tesorero nacional de la Canacar, fue un reconocimiento importante, y el haber estado el seguir permaneciendo tantos años en esta empresa también, creo que son los logros profesionales de los que me siento muy orgulloso. Igual me gustaría saber, ¿sabe exactamente qué esperan los accionistas de esta entidad de usted? Sí, por supuesto. Es bien importante que un administrador tenga muy claro lo que su consejo de administración, los dueños, los inversionistas esperan de la empresa. Lógicamente, la rentabilidad, pero estamos hablando aquí más que nada de una rentabilidad sustentable, es decir, una empresa puede ganar dinero, pero puede estarse yendo a pique por ganar mucho. Entonces hay que saber que la actividad sea la adecuada, pero que permita la estabilidad de la empresa. Yo siento que los accionistas de Transportadores Isabel privilegian más la estabilidad futura de la empresa. Es decir, que la empresa tenga futuro a mediano y largo plazo. Y para tenerla, pues lógicamente hay que tener una utilidad razonable que permita que la empresa sea sostenible a largo plazo. Claro. Me gustaría igual ya saber, casi para cerrar, ¿cómo vislumbra el futuro de la profesión gerencial en el tiempo actual? Y si es suficiente solo la administración empresarial para poder dirigir esta entidad o se requieren algunas otras habilidades. Mira, yo siento que todo evoluciona. Y hoy un joven que sale a la administración tiene que tener una capacidad tecnológica, como decíamos, muy importante, tiene que estar siempre abierto a la innovación. Y algo que yo he sostenido mucho y que agradezco mucho a la escuela donde estudié, que es la cultura. Mira, para ser una buena persona en todos los sentidos, pero sobre todo en los de mayor responsabilidad directiva, se necesita tener cultura. Es decir, tienes que saber el entorno, cómo está tu país, cómo está la política del país, cómo está la economía del país, cómo está la salud. Hoy, por ejemplo, ¿qué representa el ejército como amenaza para el país? Todo eso, ese entorno cultural, te va a servir para tomar decisiones. Muchas universidades crean técnicos, te enseñan
que la administración es así, te enseñan una serie de métodos y tecnologías, pero si no te dan cultura, tú no vas a poder utilizar esas herramientas de la mejor manera, ¿no? Y eso es algo que yo he vivido a lo largo del tiempo. He visto pasar con mis competidores y con otras empresas, administradores que duran 2-3 años y se van porque no entendieron precisamente su entorno. Entonces uno tiene que, el entorno y la cultura te permite entender desde un operador, un mecánico, hasta el socio, entenderlos, respetarlos, claro. Y también el poder llevar a la empresa de acuerdo a cómo está el entorno del país y tomar las decisiones más adecuadas. Entonces yo siento que la tecnología y la cultura deben ser parte integral de una persona que exitosamente quiera dirigir una organización. Claro. Y bueno, ahora sí, ya para cerrar, licenciado, ¿qué le recomendaría o qué tip les daría a los jóvenes que están egresando, en el caso de la carrera de gestión empresarial? Mira, es difícil porque hoy el entorno está muy difícil. Yo recuerdo, y les voy a decir, cuando yo salía de la escuela, todos los que salíamos teníamos trabajo saliendo. Sí. Y si teníamos un trabajo de medianamente bien, en 4 o 5 años podíamos comprarnos un Volkswagen usado. Sí. Hoy es muy difícil ya competir, ¿no? Ya no es fácil y las oportunidades cada vez son menos. Entonces, claro, yo siento que hoy los jóvenes tienen una visión global y pensar pues en el extranjero, pensar en seguir estudiando y los primeros años de formación mantener estudios de maestría y actualizaciones o diplomados, doctorados. Ya doctorado es un nivel ya que requiere más años, ¿no? Pero sí prepararse adicionalmente a su carrera y después, como te decía, cultura, tecnología y buscar oportunidades. Claro. Estar atento a cualquier oportunidad. Bueno, pues de mi parte sería todo y muchísimas gracias por su tiempo y por sus sabias palabras y por aportarnos algo, la verdad. Muchas gracias. Sí. Gracias a ti. Muy buen día. Allí estudié la carrera de licenciado en administración y después hice un diplomado en finanzas y otro diplomado en gestión de negocios. Bueno, me gustaría saber también por qué se inclinó por esta carrera. Mira, yo desde joven tenía mucha inquietud de ser emprendedor, de buscar ser líder de mucha gente, me gustaba mucho eso, y en el perfil que me dieron en la orientación vocacional en el último año de mi preparatoria, me confirmaron que mi carrera debería ser una carrera económico-administrativa, se llamaba en aquella época, y yo me decidí entonces por la carrera de administración de empresas. Claro. También me gustaría saber qué tiempo lleva desempeñando su profesión. Mira, yo empecé desde que estudiaba la carrera, empecé a hacer prácticas profesionales en una empresa que entonces se llamaba Shulton de México y producía una serie de productos de belleza como All Spice y todo eso. Y de esa empresa me invitaron a manejar el aspecto de promociones y de publicidad. Sí. Y así empezaron a organizar torneos deportivos. Y tenía yo 19 años y ya empezaba a coordinar la parte administrativa de torneos deportivos de tenis. Desde muy joven, pues. Desde muy joven. Y después me vine a Córdoba y llegué a esta empresa y aquí tengo ya casi 45 años en esta empresa. Una trayectoria bastante larga. Así es. Bueno, igual me gustaría saber qué ha hecho para motivar a lo largo de este tiempo a los miembros de su trabajo. Mira, yo creo que hay aspectos que son fundamentales. La primera es crear un ambiente de trabajo grato para la gente. El respeto es muy importante, respeto a las personas. Y después cumplir las expectativas, el trato igualitario, el buen trato. Yo creo que eso es fundamental. Tener confianza en la gente y que tengan muy claros los objetivos de la empresa y que tengan muy claros cuáles son el rol que ellos tienen en la empresa y la responsabilidad que tienen en la empresa, lo que la empresa espera de ellos. Y a la vez cumplir con todo lo que uno promete. Eso es fundamental. Sí, claro.
Me gustaría también saber, en el desarrollo de su actividad como gerente, ¿cómo prioriza sus tareas? Mira, es muy buena pregunta porque también la parte fundamental de un administrador de una empresa Sí, es saber bien cuál es el objetivo de la empresa. claro que sí. Entonces, las prioridades son, ¿qué es lo más importante para, por ejemplo, para Transportado Isabel? Lo más importante para Transportado Isabel es que las unidades estén trabajando, estén circulando, tengan trabajo. De allí se genera todo lo demás. Si una empresa puede ser ordenada, organizada, tener buen personal, pero si no tiene trabajo, no hay recursos para poder operar. Entonces, lo primero y mi prioridad es generar los recursos para que la empresa tenga ingresos y ya después vienen las siguientes partes que también son importantes. Sí. Cuidar los ingresos, que el gasto sea el adecuado, darle buen mantenimiento a las unidades y cumplir con todas las expectativas de nuestro personal, pagar impuestos adecuadamente, cumplir con las normas legales, pero en orden de prioridades, Sí, yo siento que la parte comercial, la parte de ventas de una empresa es fundamental. claro que sí. Igual, ¿qué estrategias pone usted en práctica para mantener la calma cuando un proyecto no va según lo previsto? Bueno, lo primero es no caer en pánico, lo Sí, primero es tener mucha calma, revisar y analizar antes de tomar cualquier decisión, antes de recomponer algo, hay que volver a revisar y analizar qué fue lo que pasó, qué fue lo que no funcionó y ver la manera si es corregible o no. Y si no lo es, pues también a tiempo saber reconocer que no era lo adecuado y hacer un cambio o hacer una cancelación de un proyecto. Pero siempre lo importante es no perder la calma. Lo peor que puede pasar en una empresa es el que la gente se altere, el que haya conflictos fuertes. Todo se entiende con la comunicación. La comunicación claro es que sí. fundamental. También me gustaría saber cuál ha sido la tarea más difícil a la que se ha enfrentado en tiempo reciente. Mira, yo creo que la tarea más difícil para esta empresa es la Sí, inseguridad. claro. Cuando nosotros somos víctimas del delito, es algo muy terrible. En primer lugar, porque nos afecta a nuestra gente, que es nuestros compañeros, nuestros trabajadores, y luego porque la impotencia de no poder resolverlo, y luego la impunidad que existe en nuestro país, donde sabes que no pasó nada, o sea, te afectaron y al final al día siguiente volvieron a afectar a otro y luego tienes el riesgo de que te vuelva a pasar a ti porque no hay impunidad. Entonces yo creo que la inseguridad es un aspecto que a mí me parece que es de grave riesgo. Lo otro son los accidentes. Cuando hay un accidente también es un efecto similar que sientes que no está en tus manos. Entonces todo aquello que no puedes tú cambiar, que no está en tus manos cambiar, siempre va a ser para mí un aspecto que es de alto riesgo y que me causa realmente pues intranquilidad y preocupación, ¿no? Claro que sí. Me gustaría también saber cómo trabaja con las personas cuyas ideas a veces difieren de la de usted en el ambiente, pues. Eso es muy, muy importante, Sí, mira, y no es fácil. Sin embargo, la comunicación es fundamental, el saber escuchar. Eso es muy importante. Yo siempre he sido de la idea de que hay que saber escuchar y respetar las ideas. sí, No es fácil, pero afortunadamente en las empresas, como nuestra empresa, yo siento que así debe ser, sí, tenemos que respetar las ideologías políticas y religiosas. Lo importante es, como te decía antes, el rol de cada persona. Si una persona es tu contador, él se va a dedicar exactamente a las actividades que requieren el llevar bien la contabilidad, el determinar los impuestos, el hacer las declaraciones, el pagar. Si su religión no es respetable y su vida privada no es respetable, claro que sí. si su idea política es diferente, también lo es. Y nunca debe uno revolver en una empresa esas cosas. Siempre tiene que haber un respeto total. Lo que cuenta para la empresa es la responsabilidad, la capacidad de trabajo, el talento y la eficiencia. Eso es la honestidad, la lealtad. Esos son los factores que inciden en el trabajo. Los demás son externos y en la medida en que una empresa respete más la vida privada de las personas, incluso sus tendencias
sexuales, el estatus de su matrimonio, en fin, todo eso también es de total respeto y así debe ser. Claro que sí. También me podría comentar, en su punto de vista, cómo está impactando en esta época la tecnología en la administración de las empresas. Es fundamental. Mira, las Sí. empresas que no entiendan que el devenir tecnológico cada vez es más contundente, pues van a quedarse rezagadas, ¿no? Sí. En el pasado han desaparecido empresas que eran inmensamente fuertes, como Kodak, por ejemplo, porque no entendió Sí. que ya iba a haber un momento que ya no iba a haber cámaras, ni rollos de películas, ni se iban a revelar. Sí. No lo supo hacer y desapareció. Entonces hoy tenemos que ir pensando, ya estamos inmersos en la etapa de la inteligencia artificial, que es algo que tenemos que contemplar ya en todo el entorno de las empresas para ver cómo lo vamos a incorporar, aprovecharlo, a competir con él, porque si los competidores usan para mejorar sus procesos, mejorar sus servicios, pues tenemos que hacerlo también nosotros. Claro. Hoy, en el caso del transporte, ya estamos hablando de camiones que van a generarse a través de energía eléctrica o de energías alternas, y también en el futuro puede haber, y ya están en proceso de prueba y algunos operando, camiones autónomos, sin operador. Entonces, toda esa tecnología la tenemos que ir analizando, incorporando, porque si no, queda rezagada la empresa y corre el riesgo de, al quedarse rezagada, dejarse competitiva, Claro. incluso desaparecer, ¿no? Es importantísima la tecnología. Claro que sí. Igual me podría comentar sobre sus habilidades de Mira, su puesto. dicen que no debo decirlo, pero yo Claro que siento sí. que una de las mías es el saber negociar. Claro. Yo desde que estudiaba me llamó mucho la atención la palabra negociar. Claro. Y que todo es negociación en la vida. Negocias con los hijos, con la esposa, con los hermanos, con los amigos y las empresas. Todo hay que saber negociar. Y la palabra negociar es demasiado amplia, no es un intercambio de dinero ni nada. Es un respeto, es un ceder, es un saber llegar a un punto medio para todo. Una de las gentes que admiré fue Winston Churchill, que con negociaciones pudo parar una guerra mundial, yendo a ver a cada uno de los actores y entendiendo dónde estaba el punto medio donde había que llegar para evitar un conflicto armado. Y he leído mucho sobre él y me gusta aplicarlo. Yo siempre, cualquier problema, cualquier conflicto, pienso cómo negociarlo y cómo saber ceder y cómo saber también avanzar y llegar a un justo medio. Entonces yo siento que la clave y una de las cosas que yo he desarrollado mucho es que soy un negociador. Claro que sí. Sí. Y bueno, ya yendo un poquito más, me gustaría también saber cuáles han sido sus logros más importantes en su trayectoria. Mira, yo siento que de los logros que he tenido la responsabilidad de ser presidente de un consejo coordinador empresarial de la región de Orizaba, Córdoba, y que trabajé mucho por lo de la caseta de Fortín. Claro. Y logré conseguir el 50% de descuento para los residentes. Sí. Luego, después, como presidente del consejo, también conseguí que el libramiento que va de Abatlán hasta la central de Abastos, en la época del gobernador Chirinos, después de muchos viajes a Jalapa, nos lo autorizaron y lo conseguimos. Fui tesorero nacional de la Canacar, fue un reconocimiento importante, y el haber estado el seguir permaneciendo tantos años en esta empresa también, creo que son los logros profesionales de los que me siento muy orgulloso. Sí. Igual me gustaría saber, ¿sabe exactamente qué esperan los accionistas de esta entidad de usted? Sí, por supuesto. Es bien importante que un administrador tenga muy claro lo que su consejo de administración, los dueños, los inversionistas esperan de la empresa. Lógicamente, la rentabilidad, pero estamos hablando aquí más que nada de una rentabilidad sustentable, es decir, una empresa puede ganar dinero, pero puede estarse yendo a pique por ganar mucho. Entonces hay que saber que la utilidad sea la adecuada, pero que permita la estabilidad de la empresa. Yo siento que los accionistas de Transportadores Isabel privilegian más la estabilidad futura de la empresa.
Sí. Es decir, que la empresa tenga futuro a mediano y largo plazo. Sí. Y para tenerla, pues lógicamente hay que tener una utilidad razonable que permita que la empresa sea sostenible a largo plazo. Claro. Me gustaría igual ya saber, casi para cerrar, ¿cómo vislumbra el futuro de la profesión gerencial en el tiempo actual? Y si es suficiente solo la administración empresarial para poder dirigir esta entidad o se requieren algunas otras habilidades. Mira, yo siento que todo evoluciona. Sí. Y hoy un joven que sale a la administración tiene que tener una capacidad tecnológica, como decíamos, muy importante, tiene que estar siempre abierto a la innovación. Y algo que yo he sostenido mucho y que agradezco mucho a la escuela donde estudié, que es la cultura. Sí. Mira, para ser una buena persona en todos los sentidos, pero sobre todo en los de mayor responsabilidad directiva, se necesita tener cultura. Es decir, tienes que saber el entorno, cómo está tu país, cómo está la política del país, cómo está la economía del país, cómo está la salud. Hoy, por ejemplo, ¿qué representa el ejército como amenaza para el país? Todo eso, ese entorno cultural, te va a servir para tomar decisiones. Muchas universidades crean técnicos, te enseñan que la administración es así, te enseñan una serie de métodos y tecnologías, pero si no te dan cultura, tú no vas a poder utilizar esas herramientas de la mejor manera, ¿no? Y eso es algo que yo he vivido a lo largo del tiempo. He visto pasar con mis competidores y con otras empresas, administradores que duran 2-3 años y se van porque no entendieron precisamente su entorno. Entonces uno tiene que, el entorno y la cultura te permite entender desde un operador, un mecánico, hasta el socio, entenderlos, respetarlos, claro. Y también el poder llevar a la empresa de acuerdo a cómo está el entorno del país y tomar las decisiones más adecuadas. Entonces yo siento que la tecnología y la cultura deben ser parte integral de una persona que exitosamente quiera dirigir una organización. Claro. Y bueno, ahora sí ya para cerrar, licenciado, ¿qué le recomendaría o qué tip les daría a los jóvenes que están egresando, en el caso de la carrera de gestión empresarial? Mira, es difícil porque hoy el entorno está muy difícil. Yo recuerdo, y les voy a decir, cuando yo salía de la escuela, todos los que salíamos teníamos trabajo saliendo. Sí. Y si teníamos un trabajo de medianamente bien, en 4 o 5 años podíamos comprarnos un Volkswagen usado. Sí. Hoy es muy difícil ya competir, ¿no? Ya no es fácil y las oportunidades cada vez son menos. Entonces, claro, yo siento que hoy los jóvenes tienen una visión global y pensar pues en el extranjero, pensar en seguir estudiando y los primeros años de formación mantener estudios de maestría y actualizaciones o diplomados, doctorados. Ya doctorado es un nivel ya que requiere más años, ¿no? Pero sí prepararse adicionalmente a su carrera y después, como te decía, cultura, tecnología y buscar oportunidades. Claro. Estar atento a cualquier oportunidad. Bueno, pues de mi parte sería todo y muchísimas gracias por su tiempo y por sus sabias palabras y por aportarnos algo, la verdad. Muchas gracias. Sí. Gracias a ti. Muy buen día. Gracias. Sí tenía rollo la cama. Muy buena idea. No, gracias. Muchísimas gracias para el tecnológico de Orizaba. Qué bueno, ¿no? Pues ahí estudió mi hermano segundo es ingeniero mecánico industrial, ingeniero civil